Hola Pablo, buenas tardes para vos y para toda la audiencia. Decime que tenemos alguna buena, seguro. Hay de todo, como, como estuvimos conversando. Sé que te escucho re bajito, Pablo, no sé si me pueden subir un poquito el retorno, Sí, ahí lo suben. ¿Qué te porque iba te a escucho decir? re bajito. Está el tema de los repros, está el tema de la ayuda económica de la provincia para las empresas, para alguna pyme fundamentalmente. Digamos que Ahí, para... como estábamos, por ahí estuvimos en contacto todo este fin de semana, que fue largo, pero creo que trabajamos muchísimo todos estos días, lunes, martes, Sí. salió muchísima información, medidas, ¿no es cierto?, para, vamos a decir, como un salvataje a este nuevo confinamiento. Pero bueno, también, como siempre digo, hay que prestar atención y tener en cuenta las dos campanas. Ayer cuando por ahí hablábamos, digo, bueno, pues está bueno hablar las medidas, ¿no es cierto?, que obviamente son un beneficio, una ayuda para todos los que se ven perjudicados ante esta situación, pero también yo creo que hay que prestar atención y escuchar, ¿no es cierto?, lo que habla, por ejemplo, se ha leído mucho de lo que es la CAME, que es la Cámara de las Pequeñas Empresas, Ujú. la Cámara Argentina de Comercio, ¿no es cierto?, eh, en las noticias obviamente ellos hablan que, a ver, no están mal las medidas, pero que es lo que incluso se estuvo hablando en las marchas, ¿no es cierto? Sí. No está que te den, vamos a decir, que te den plata o te regalen plata y te encierren, no es la solución, ¿no es cierto? Más cuando venimos todavía una economía parada, que hace un año, ¿no es cierto? Ya llevamos prácticamente un año y medio de que viene parada, pues fue desde marzo del año pasado. Sí, tremendo. ¿Sí? Así que bueno, vamos a decir, el gobierno sacó, ¿no es cierto?, cuando anunció este confinamiento desde el sábado 22 de mayo, ¿no es cierto?, este sábado pasó, hasta Ujú. el 30 de mayo, donde se habla en estos primeros días, ¿no es cierto?, de un confinamiento parcial, ¿no es cierto?, con un cierre que se planteó para el fin de semana del 5 y el 6 de junio. Obviamente todo lo que es comerciante. ¿Vos me escuchás bien, Pablo? Yo Yo te te escucho escucho... mal. No, no, yo te estoy escuchando de primera, ¿eh? Pues yo no, además me escucho y como que se entrecorta, por eso cualquier cosa No, avísame. no, no, yo te digo si se escucha mal, pero estás saliendo de primera. Mm. Los comerciantes obviamente salieron a gritar, no me estoy refiriendo, ¿no es cierto?, acá a los de Regina, sino de todo el país, Ujú. porque no solo vienen arrastrando lo que son las deudas que acarrearon de la cuarentena pasada, ¿no es cierto?, del año pasado, que tienen alquileres impagos, impuestos impagos, tuvieron que despedir empleados, ¿no es cierto? Ahora que les vengan a anunciar, en un primer momento, 9 días, ¿no es cierto?, de cierre otra vez. Claro. Entonces, bueno, el gobierno empezó a sacar medidas para ayudar a estos sectores críticos. Los primeros, vamos a decir, la primera medida que salió es para monotributistas y autónomos. Hoy, como primer día del, bueno, muchísima gente me consultó, ¿no es cierto?, comerciantes. Esta ayuda es por única vez, hasta el momento, ¿no es cierto?, por única vez de 22.000 pesos que se van a pagar en el mes de junio. Esto va a estar referido a aquellas actividades que son críticas, que ahora nos vamos a ir mencionando cuáles son, y lo mismo lo que tiene que ver con el Repro 2, que incluso se aumentó porque antes era un importe de 18.000 pesos, ahora también nos llevaron a 22.000 pesos. Ajá. Que recordemos que el Repro está referido a la ayuda al pago de salarios, lo hablamos un montón de veces el año pasado, porque lo que fue los sueldos de marzo, abril, mayo, bueno, lo fueron dando. Sí. En este año, ahora para los sueldos de mayo, que son los que se pagan, ¿no es cierto?, ahora en junio, que ya arranca la semana que viene, bueno, va a estar el repro, que es de 22.000 pesos para cada relación laboral, ¿no es cierto? Es una ayuda de 22.000 pesos que se le da a cada empleado de aquellos empleadores que estén dentro de actividades críticas, Ujú. ¿sí? Como te estaba diciendo, dentro de los sectores o actividades críticas a los que el gobierno encuadra dentro de estos beneficios, en un primer momento iba abocado nada más al sector gastronómico, que creían que eran los que iban a ser los más afectados con este cierre parcial, pero bueno, finalmente se amplió el abanico y fueron incluidas otras actividades. Dentro de estas actividades, es decir, los monotributistas y autónomos que se dediquen a la gastronomía, el turismo, transportes, actividades industriales, actividades deportivas y de esparcimiento, peluquerías, centros de belleza y aquellos comercios considerados como rubros no esenciales, ¿sí?, que vieron afectada la caída de su venta, ¿no Ingreso. es cierto?, de su Sí. facturación, porque también, a ver,
yo puedo, por más que me cierran el comercio, o por ahí no me cierran el comercio porque entro dentro de una actividad por ahí esencial, pero me reducen el horario de la que la gente puede circular. Obviamente que eso también afecta a la facturación del comercio, porque no es lo mismo tenerlo abierto, por ejemplo, desde las 4 de la tarde a las 9 de la noche, o a las 8, que me lo acorten a las 6 de la tarde, como está, por ejemplo, vigente ahora, ¿sí? Si bien el horario de circulación es desde las 6 de la mañana, a ver, seamos realistas, que nadie va a abrir el comercio a las 6 de la mañana o alguien va a ir a comprar a las 6 de la mañana, ¿no es cierto? Es un horario muy de Buenos Aires. Es totalmente, es como, a ver, y leo lo mismo, por ahí nos perjudica, que es algo que también estuvimos comentando el fin de semana, el hecho de cierre a las 6 generalizado también entorpece a aquellos que salen de trabajar a las 6 y te encontrás con todo cerrado, porque obviamente que los comercios, para evitar por ahí multas, cierres, ¿no es cierto?, y demás, cierran a las 6, entonces, bueno, también aquel que tiene que trabajar se ve perjudicado en eso, ¿no es cierto? E incluso, bueno, una de lo que es la CAME, que es la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, ellos advierten o dicen, está bien, todas estas medidas no están mal, ¿no es cierto?, es una ayuda que se le está dando, pero ellos sostienen que en realidad el gobierno debe plantear ¿no es cierto?, tener un plan, que en realidad lo que se hay que hacer es abaratar o, aunque sea, no sé, por un tiempo, reducir los costos que tengan que ver, costos nacionales, costos provinciales, municipales, ¿sí? Porque, a ver, me están, vamos a decir, o me cierran el comercio por no ser esencial, o me reducen la circulación o el horario que yo puedo tener abierto, pero obviamente, después de ver lo que todos hablamos, hay que pagar la luz, alquileres, impuestos, el IVA, ingresos brutos, ¿no es cierto? Entonces las cámaras le están diciendo al gobierno, sí, las ayudas está bien, no ves más, pero creen que hay que tener un plan, ¿no es cierto?, que tenga en cuenta lo que es la parte impositiva, la parte de costos, que son costos fijos, ¿no es cierto?, tiene un monotributista, un autónomo, un empresario, de que todos los meses tiene que cubrir esos impuestos, son costos fijos, que trabajes, no trabajes, los tenés. Exacto. ¿Sí? El alquiler, por ejemplo, vos abras, no abras, vos a fin de mes lo tenés que pagar del local, ¿no es cierto?, de una oficina, de lo que sea. ¿Sí? Entonces, bueno, por ahí lo que estamos hablando de esto de las críticas, ¿no es cierto?, de las otras, del otro lado de la campana, como que están pidiendo eso, de que, a ver, por ahí la solución no es el cierre, el confinamiento, ¿no es cierto?, sino buscar otro plan o darnos plata de arriba, bueno, nos quedamos todos encerraditos, porque hay otros costos, otras cargas que hay que buscar la forma para solventarlas. Sí, te escucho bien, ¿eh? Sí, yo te escucho mal, por eso te digo, te sigo hablando. Vos seguís, yo cualquier cosa te digo. Dale. Bueno, estábamos hablando de esto con respecto al repro. Continuando, dijimos que va a ser una ayuda de 22.000 pesos, ¿no es cierto?, para el pago de los sueldos. También se le va a otorgar como beneficio la reducción del 100% de las contribuciones patronales, las destinadas al sistema previsional, que es lo que tiene que ver con lo que es la seguridad social. Aquellos empleadores que salgan beneficiados del repro van a tener la reducción del 100% en el pago de estas contribuciones, ¿sí? Sí. Es lo que todos conocemos como el formulario el 931, que es allá donde se paga los aportes y las contribuciones de los empleados. Se les va a reducir al 100% lo que va destinado al sistema previsional. Sí. Otra cosa también que es importante es la información limitada durante este tiempo, ¿no es cierto?, que dure por este nuevo confinamiento. Dice que únicamente se va a tener en cuenta, o para otorgar estos beneficios, lo que es la facturación y la liquidez corriente, ¿sí? Por ahí en los últimos meses del año pasado, para otorgar estos beneficios, se pedían, y que lo hemos estado hablando, se pedían por ahí los balances y certificaciones, y bueno, este año, o en este primer medida, ¿no es cierto?, este primer mes que empezamos otra vez con la reducción, ¿no es cierto?, la restricción, dice que únicamente se va a tener en cuenta lo que es facturación y liquidez corriente, que es por ahí liquidez corriente para los oyentes que nos están escuchando, es decir, la capacidad que tiene la empresa, ¿no es cierto?, con los bienes que tiene, con el activo que tiene, para cubrir las deudas en el corto plazo, es decir, qué tan capaz es la empresa, ¿no es cierto?, refiriéndonos, o una persona, para cubrir con los ingresos que tiene en este momento las deudas a corto plazo, ¿no es cierto?, las deudas inmediatas. A eso se refieren con la liquidez corriente.
Un factor importante que ellos determinaron es que para la facturación van a tener en cuenta el periodo de mayo 2019 y lo van a comparar con los primeros 24 días de mayo 2021. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Porque ellos consideran que mayo se trabajó obviamente hasta el viernes 24, que Sí. fue luego de hasta las 12 horas que luego empezó este confinamiento, ¿no es cierto? Entonces, el gobierno considera que desde el 25 hasta el 31, ¿no es cierto?, que son estos primeros 9 días de cierre, la empresa no facturó. ¿Sí? Por eso en la evaluación, para ver si califican o no dentro de, vamos a decir, para recibir estos beneficios, van a tener en cuenta todo mayo 2019 y los primeros 24 días de mayo 2021. Bien. No es tan fácil como parecía. No, aquí vamos a decir, lleva también un análisis, ¿no es cierto? Ahora vamos a empezar a repasar por ahí las fechas, porque ya empezaron hoy 26 de mayo las fechas para inscribirse, tanto en esto de lo que es para el subsidio para autónomos y monotributistas. El periodo de inscripción es desde hoy 26 de mayo hasta el 1 de junio 2021. ¿Sí? La inscripción se hace a través de la página de AFIP, donde entramos como siempre mencionamos, con el CUID y la clave fiscal de AFIP. Hay un servicio donde también figura para anotarse en el REPRO. Ahí mismo los autónomos o monotributistas que quieran calificar para este subsidio de 22.000 pesos ingresan ahí y ahí es donde se van a poder inscribir. Y luego va a ser la AFIP, vamos a decir, la que va a determinar si califica ese autónomo o ese monotributista para recibir este subsidio. ¿Sí? Es importante tener en cuenta porque, a ver, si no echa la ley, echa la trampa. Yo me puedo inscribir, ¿no es cierto?, con fecha 1 de mayo, por ejemplo, en el monotributo para recibir este subsidio. Eso no es, por más que yo lo pueda hacer, pero no voy a recibir el subsidio porque debo contar con 2 aportes, es decir, 2 pagos de monotributo o autónomo, dependiendo de lo que yo esté inscrito, en los últimos 6 meses. ¿Sí? Es decir, que como mínimo yo debo tener una antigüedad en el monotributo, por ejemplo, de 6 meses. Y debo haber hecho durante esos 6 meses al menos 2 pagos, ¿no es cierto?, para poder calificar. Sí, no sé, porque si no, obviamente va a salir la trampa de yo voy, me anoto, me inscribo como monotributista y me postulo, ¿no es cierto?, Claro. con fecha 1 de mayo. Sí, bueno, sí. me va a faltar la antigüedad, ¿no es cierto?, de los 6 meses, que tengo que estar inscripta prácticamente desde noviembre del 2020, y haber hecho, tener hecho pagos, ¿no es cierto? Recordemos que autónomo, monotributo hacen pagos mensuales, ¿no es cierto? Tengo que tener en esos últimos 6 meses 2 pagos del aporte mensual. Del monotributo, sí. Del monotributo, por ejemplo, o de autónomo, Sí. de acuerdo al régimen en que yo esté inscrito. Otra cosa importante es la reducción en la facturación, como dijimos, la comparación de mayo 2019 y mayo 2021, estos primeros 24 meses, y lo del nivel de liquidez. Bien. O sea, si llegaste a facturar más en este mayo que el del mayo del año pasado, ¿sonaste? Exacto, mayo 2019 califican, no 2020 porque estábamos en plena claro, porque en 2020, pandemia. claro, porque estaba todo cerrado el 2020. Claro, exactamente, por eso toman mayo 2019, que estaba todo normal, vamos a decir. Hasta... Alguna vez te lo pregunté y te lo vuelvo a preguntar ahora. ¿Cómo se aplica el tema de la facturación en el 2019? Ponele, fueron 1.000 pesos, pero hubo inflación y ahora voy a facturar en vez de 1.000, 1.500, pero por la inflación no quiere decir que haya vendido más. Vos me habías explicado en algún momento cómo se hacía eso, para que obviamente no digan, no, vos facturaste más, no tenés el repro. Claro, lo que vamos a decir, ellos toman esos el costo de vida, porque, algo así era, ¿no? Claro, exactamente, tienen en cuenta el costo de vida. La inflación. Por eso, obviamente, antes de otorgarnos no el beneficio, AFI va a ser la que va a hacer la evaluación, ¿no es cierto?, para determinar, teniendo en cuenta la inflación que había en 2019 con la que hay en este momento, porque como estamos diciendo, y lo que siempre hablamos con los comerciantes,
no sé, un artículo que hoy por ahí o yo facturé cierto importe, pero no significa que facture más, sino que me aumentaron los costos para llegar a ese precio final. Seguro, que hay una inflación de un 100% en estos 2 años. Exactamente. Bien. Entonces, bueno, ¿qué hace la FIB? Vamos a por hablarlo, ¿no es cierto?, así simple, quita la inflación, ¿no es cierto?, que hubo, como que toma los valores sin la inflación. No sé si me explico. Sí, perfecto. Porque si no, obviamente, me pueden dar casos o actividades o sectores que lo que hayan vendido en estos 24 días me es más que lo que vendí en mayo de 2019, ¿no es cierto? Pero pone la firma. Lo que no significa mayor cantidad, sino más cantidad, sino que vendí lo mismo, lo único que obviamente un importe más alto. Más alto, obviamente. Y si no, por ahí, por explicártelo de otra manera, por ahí, es decir, traen los importes de mayo 2019 a la fecha. Le agregan el costo de vida. La inflación, exacto. Entonces nos quedan los dos valuados en la misma unidad de medida. Ahora sí. A ver, por ahí me explico mejor ahí. Porque si no es como que estamos sumando, como siempre decimos, papas con zapatos. Sí, no es lo mismo 1.000 pesos de mayo 2019 que 1.000 pesos de ahora, ¿no es cierto? Es necesario traer lo del 2019 ahora para que nos quede todo en la misma unidad de medida y ahí poder determinar si facturé más o no. Sí, me queda claro. A ver, por ahí no quiero decir ningún rubro, alguna actividad, ¿no es cierto?, para no meter la pata, pero por ahí tranquilamente puedo decir que en estos 24 meses por algún X trabajo les implicó una entrada grande, ¿no es cierto?, que no tiene que ver por ahí con la inflación nada, sino por ahí por la actividad a la que se dedica, ¿no es cierto? Pero bueno, ese va a ser vamos a decir, la evaluación que se va a hacer para determinar los beneficiarios, ¿no es cierto?, de estas medidas que salieron. ¿Sí? Perfecto. Otro por ahí importante que va a estar destinado al sector salud, ¿no es cierto?, uno de los principales protagonistas de esta pandemia, lo que es el sector salud, los trabajadores de salud, es que el gobierno confirmó nuevamente, a través del decreto 332, es el pago por 3 periodos mensuales y consecutivos de un adicional de 6.500 pesos para cada empleado, ¿no es cierto? ¿De salud? De salud, sí. ¿Pero para este año? Para este año, sí, está definido, salió el 23 de mayo salió. ¿Pero esto no eran 6.500 el año pasado? Por ahora quedó en ese importe, 6.500. Qué bárbaro, loco, qué bárbaro. A ver, si uno se pone a pensar, como estamos viendo, el esfuerzo, la actividad que hacen, ¿no es cierto?, la situación en que está, y a ver, refiriéndonos a la economía, lo que cuesta todo, es como que es una risa. A ver, decíamos, por ahí, ¿no es cierto?, sin que nadie se enoje, por ahí esos adicionales de 1.500 pesos que por ahí le dan a los jubilados. Vos decís, 1.500 pesos, que nada. No, lógico. Sí, obviamente, sí. Si te dan 1.500 pesos más, obviamente, a ver, ¿qué jubilado no lo necesita? A ver, como hemos hablado por ahí en otros micros, ningún jubilado tiene esas jubilaciones extraordinarias, ¿no es cierto?, que puedan llegar a lo que cambió ganancias, ¿no es cierto?, para tributar ganancias. La mayoría de los jubilados reciben la mínima, 1.500 pesos, es un puchito más. Pero bueno, son importes que por ahí ellos se jactan de lo que están dando y uno siendo realista, como que dan ganas de decirle... No, lógico, ¿no es cierto? Entiendo perfectamente. Por eso, bueno, lo que veníamos hablando y por eso estuvimos hablando en el medio, esta vez salió firme la Cámara, la Cámara de Argentina de Empresarios, como que ellos no están en contra, ¿no es cierto?, obviamente ni contra el personal de salud, porque por ahí ellos como que está el choque, ¿no es cierto?, ni que cierren, pero bueno, ellos lo que exigen es un plan, ¿no es cierto?, que permita sostener esa economía y buscarle la forma de, si bien cuidarnos obviamente ante esta situación económica, de salud que se está pasando, bueno, buscar la forma, por ahí a ver, lo que uno siempre saca a la luz, por ejemplo, y que siempre cuando se pone a hablar de esto sale, es el velorio de Maradona, ¿no es cierto? Obvio. A ver, como todos dicen, ¿no es cierto?, y en Facebook, por ahí hay un montón de videos, ¿no es cierto?, y críticas que dice, a ver, muchos enterramos a nuestros familiares por Zoom, y el velorio Maradona fue multitudinario, y ahora nos vuelven a cerrar, ¿no es cierto?, los locales y te dicen, quédate en tu casa 9 días.
¿no es cierto? Que entonces como que hay cosas que no condicen, ¿no es cierto? No son razonables. Sí, es real. Lo mismo la Cámara está pidiendo, por ejemplo, a ver, es necesario que entren dólares, ¿no es cierto?, en la economía, porque emisión de más moneda significaría más inflación. Y la forma de que entre dólares, por ejemplo, es la exportación de carne, ¿no es cierto?, un tema que ha sido muy comentado todos estos días atrás. Bueno, se cierra, ¿no es cierto?, la exportación de carne. Entonces, bueno, ahí están donde empiezan las pujas desde la parte, vamos a decir, empresaria, con el gobierno, por ahí como siempre hablamos, las brechas entre las distintas campanas, ¿no es cierto? Ujú. Que por ahí estaría bueno qué sé yo, que nos saquemos la bandera o la camiseta política y que se trabaje en conjunto y a ver, es difícil, obviamente, todos pensamos distintos, pero bueno, buscarle la forma de unir ideas, por así decirlo. Porque obviamente, como dice la Cámara Empresaria, uno por ahí siempre como que tiene mala fama el empresario, pero dice, a ver, el empresario, el sector privado, es aquel que genera, ¿no es cierto?, fuentes de trabajo. Claro. Que es el que permite vamos a decir, que Argentina sea un país, ¿no es cierto?, que llame la atención para que vengan inversiones, para que poder crecer, es crear fuentes de trabajo que sea un país confiable. Se ha visto por ahí en el último tiempo que lo que ha crecido es el sector público y que eso implica un gasto al Estado, ¿no es cierto? Pues para pagar sueldos te implica salidas de dinero. Obvio. Entonces, bueno, eso es un poco, ¿no es cierto?, que si bien salen medidas, ¿no es cierto?, como para paliar esta situación, ¿no es cierto?, este nuevo confinamiento, bueno, la otra parte también está diciendo, hay que buscarle otra vuelta, ¿no? No sirve que nos encierren, nos den esto, y porque, a ver, y aquel que por ahí que no lo recibe, también tiene que comer, cubrir gastos, entonces no es la forma o la solución, vamos a decir. Me parece perfecto. ¿Sí? Por ahí, como hablamos, qué sé yo, ayer, el lunes, cuando estábamos preparando, bueno, por ahí, qué sé yo, me gusta leer las dos campanas, ¿no es cierto?, las dos opiniones, como para hacer un razonamiento, ¿no es cierto?, de, a ver, no es porque, a ver, yo soy K, no, todo lo que hagan está bien, no, hay que hacer también un poquito, por ahí, un poquito razonable, ¿no es cierto?, en la situación que se está, en la realidad, ¿no es cierto?, Sí. que se está llevando a cabo. Sí, es real. Es real lo que estás manifestando. Bueno, Y, bueno, Mariana, llegamos sí. hasta acá. Nos deben, Bueno, nos deben tenemos quedar que varios temas, pero... un montón, ya te digo, sí Sí. quedan un montón porque algo de la tarjeta alimentaria, de provincia vinieron muchísimas medidas, que si te parece las vamos a ir viendo para ir hablándolas de a poco, ¿no es cierto? Porque todas empiezan a abrir las inscripciones, así que sí, las vamos mencionando porque está bueno para hacer uso, ¿no es cierto?, porque es una ayuda que les están dando a las pymes, a los pequeños comerciantes, monotributistas autónomos. Hola. Sí, ¿me escuchás, Pablo? Sí, yo estoy escuchando. Perfecto. Así que, las vamos viendo a lo largo, ¿no es cierto?, de esto. Esta semana, bueno, es cortita, pero no tiene esta semana, la semana que viene, entonces las seguimos mencionando. Sí, por supuesto, seguimos charlando, sí, porque es importante y son muchas las cosas que salieron. Lo que pasa es que si hacemos hoy todo lo que salió, estamos hasta las 9 de la noche, Mariana. Más o menos. Seguro, ¿viste? No, la verdad que muchísimo. Por eso digo, es también muy interesante lo que salió de ANSES, que nos han consultado por lo que es la tarjeta alimentaria, que lo van a estar cobrando, ¿no es cierto? Pero ahí te lo digo rapidito porque por ahí es una consulta, por ahí aquellos que no tienen el plástico, ¿no es cierto?, por así decirlo, porque eso lo empiezan a cobrar, ¿no es cierto? Y por esta vez el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, determinaron que aquellas, como ampliaron el requisito, ¿no es cierto?, y hay entonces más mujeres que lo van a recibir, lo que es el beneficio de la tarjeta social, la tarjeta alimentar, aquellas que no tengan el plástico lo van a cobrar en la cuenta, ¿no es cierto?, en el CBU, donde les depositan la asignación universal. Ajá. Ya a partir del mes que viene, con los bancos, ¿no es cierto?, oficiales, ya van a ir tramitando el tema de la entrega de las tarjetas a aquellas que no las tienen. Bueno, perfecto.
perfecto. Por ahí, no sé si vemos si se hace un tiempito mañana, a lo mejor charlamos de nuevo otro poquito mañana. Sí, ningún problema, Pablo. No, y ahí la verdad que estos 9 días nos han traído muchísima información, así que mañana Sí. o el viernes no tengo ningún problema. Y la gente está haciendo un montón de preguntas, así que Dale, buenísimo. quedamos así. Cualquier cosa me la pasas, quedo a disposición y las vamos charlando. Dale, cómo no. Mariana, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes, Pablo. Un saludo para toda la audiencia y para ustedes.